Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un lugar para ser transformado para una vida mejor. Ministerio en la Cañada de los 11 Pueblos, en el estado de Michoacán. El Ministerio Palabra de Vida se complace en llegar hasta ti con este tema tomado de los principios que forman nuestra comunidad y compartido durante nuestras reuniones en casa. Nuestra visión es ser una comunidad formada por una red de iglesias en casa. Esto es, grupos en cada comunidad donde las personas puedan conocer a Dios, crecer en Cristo y alcanzar a otros para Cristo. Te invitamos a participar con nosotros y ser parte de uno de los grupos que forman nuestra comunidad. Si deseas abrir tu hogar para comenzar un grupo, contáctate con nosotros y juntos seamos parte de lo que Dios hará en nuestra región. Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Palabra de Vida. Te invitamos a que tomes un tiempo y abras tu corazón a la palabra de Dios. Comenzamos. Pues estuvimos leyendo nuestro libro, el capítulo 2, Adoración sin reservas. Pues hablamos de esta adoración sin reservas. Y el día miércoles veíamos este tema empezando con la historia de Marta. ¿Recuerdas que fue esa historia en donde Jesús va a la casa de Marta y María? Y habíamos dicho dos diferencias entre estas dos mujeres. ¿Recuerdas cuáles eran? ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesús y hablábamos un poquito de que quizá ella estaba despreocupada, contenta, aprovechando ese momento en donde iba a aprender de Jesús. Pero veíamos también a Marta. ¿Y cómo veíamos a Marta? Y aquí lo tengo: afanada, preocupada, atareada, inquieta, distraída, ocupada, sola, enojada y cargada de trabajo. ¿Sí? Porque ella va con Jesús y le dice: oye, estoy haciendo estas cosas y mi hermana aquí está sentada. Yo les decía: no, ahí está sentadota en vez de que venga y me ayude. Entonces veíamos cómo estaba su corazón. Sí, vamos a recordar esas palabras. Dice: pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Déjenme orar. Dios, gracias por este tiempo, que seas tú hablando, Señor, que seas tú usando mi boca, Padre, para hablarnos a través de tu palabra, Dios, y que podamos juntos tener esa adoración sin reservas para ti, Dios, porque tú la mereces, Padre. Enséñanos a adorarte, Padre, y que seas tú con nosotros, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y veíamos este texto, ¿no? Y podíamos ver que en esta historia de Marta y María, los ídolos veíamos que eran el afán, la preocupación, el ministerio o el servicio, los quehaceres y el estado emocional de Marta. Porque decíamos algo, no estaba mal que ella estuviera sirviendo, porque era algo necesario. El punto aquí era cómo estaba haciendo o cómo estaba realizando ese servicio que ella tenía, ¿verdad? Entonces veíamos que a veces nuestro estado emocional nos impide servir de la forma que debemos servir a Dios, porque recuerda que al servir estamos adorando a Dios. Entonces una forma de adorar es en el servicio. ¿Y cómo debemos servir? Gozosos, disfrutando y sabiendo y recordando y no olvidando que estamos sirviendo a Dios. No estamos sirviendo a las personas. Ciertamente vamos a hacer cosas para las personas, pero el enfoque principal, y eso no debe de cambiar, es hacia Dios. Entonces eso es importante que podamos recordar esto, que podamos decir: mi servicio es para Dios, ¿sí? Poníamos esta diapositiva en la historia de Marta. ¿Cómo está tu corazón en estos aspectos? ¿Hay preocupaciones que te impiden disfrutar el tiempo con Dios? ¿Te estás afanando por algo que lo tienes en el lugar que le pertenece a Dios? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Lo hacemos por amor o buscas algo más? Si seguimos sirviendo por el sentido de obligación y nada más llegaremos a hartarnos y a cansarnos de las situaciones
que nos toque enfrentar. Y nos fastidiaremos y enfadaremos con las demás personas. Pero si nos sentamos a los pies de Jesús, en cada oportunidad en que podamos hacerlo, vamos a tener lo necesario que no nos será quitado. Y ahí estamos hablando del tipo del servicio, que era lo que les comentaba. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en tu tiempo de adoración a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en esa cosa necesaria? ¿Hay algún ídolo que está ocupando el lugar de Dios en tu corazón y en tu adoración? Y yo creo que con cada historia podemos descubrir un ídolo que arraigamos en nuestro corazón. Y esta parte de la historia la terminamos con estas palabras: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Y nosotros la repetimos, pero poniendo yo en vez de María. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Yo la he descubierto y nadie me la quitará. Entonces, que esa cosa que ya descubriste así sea, ¿sí? Ahora sí pasamos al sacerdote, un sacerdote que no honró a Dios. Elí no honraba a Dios, falto de disciplina porque no disciplinaba a sus hijos, permisivo, autosuficiente, era indiferente ante aquello que era importante, necesitaba quedar bien con sus hijos, buscaba aceptación de las personas. Dice una parte en el versículo 23, les dijo a sus hijos: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. O sea, todo el pueblo me habla de su mala conducta. ¿Crees que Elí no se había dado cuenta antes de que el pueblo le dijera? Pues sí, ¿no? Eran sus hijos. Pero hasta ese momento, o sea, esas son sus palabras. Todo el pueblo me habla de su mala conducta. ¿Qué le estaba preocupando? El quedar bien, su postura, ¿no? O sea, él sabía lo que pasaba, pero no tomó una decisión sino hasta que fueron y le dijeron, porque yo creo que él era consciente de lo que hacían sus hijos. En el sentido asociado al verbo honrar, la palabra se deriva del griego timao, que se refiere a la gran estima y consideración hacia algo o alguien. Por eso decimos, no tenía esa honra hacia Dios, no honraba a Dios, honraba a sus hijos. Él prefirió honrar, tener una buena opinión de sus hijos antes que a Dios. Él se dedicó a complacer a sus hijos antes que a Dios, ignoró los mandamientos de Dios. Elí era un idólatra, aunque no se inclinó a una imagen física, lo hizo ante las exigencias de sus hijos. Y lo vemos, ¿no?, en esta historia. ¿Y cómo terminan los hijos de Elí? ¿Cómo terminan? Muertos. Entonces Dios le dice: ninguno de tu familia va a servir debido a esta situación que estaba pasando. Entonces él perdió su sacerdocio también por esta situación. Entonces para él era más preocupante su postura, para él era más preocupante el no tener esa confrontación con sus hijos, el quedar bien con sus hijos, que el honrar a Dios. Y muchas veces nos encontramos en esta situación. Para nosotros es más importante lo que digan de nosotros que lo que Dios dice. Y a veces hacemos otras cosas que estamos deshonrando a Dios, pero por quedar bien con alguien, ¿sí? Y recuerda también que una forma de adorar a Dios es darle la honra. Entonces, ¿cómo estamos honrando a Dios? Porque a veces podemos estar en esta postura, a lo mejor no con los hijos, pero sí solapando pecados en nuestra vida, que nosotros somos conscientes de que tenemos un pecado en nuestra vida tan arraigado, pero no queremos soltarlo. Seguimos ahí, y eso no está honrando a Dios. Entonces necesitamos ser confrontados, ¿no? Y decir: el día de hoy voy a decidir no tener esta situación más porque estoy deshonrando a Dios. Y si no lo estoy honrando, entonces no lo puedo adorar. No voy a tener esa adoración sin reservas que Él me está pidiendo. Vamos a seguir adelante. Dice: ¿cómo está tu corazón en estos aspectos? ¿Estás honrando a Dios con todo lo que haces, dices y piensas? Porque recuerden que lo honramos con todo. La forma en que hablo, los pensamientos que tengo, la forma en que actúo a diferentes situaciones. De esa manera honro o deshonro a Dios. ¿Estás honrando a alguna otra cosa más que a Dios? ¿Estás dispuesto a sufrir por su nombre? Porque ella hablaba de esa parte, ¿no? Y nos mencionaba el versículo en donde tenemos que estar dispuestos a sufrir por honrar a Dios. ¿Hay algún ídolo que está ocupando el lugar de Dios en tu corazón y en tu adoración? ¿Qué tanto glorificas a Dios? ¿Qué tanta estima tienes por Él? Porque muchas veces podemos decir: bueno, sí amo a Dios. No, es que Dios para mí es todo. De veras. Se demuestra en la forma en que hablamos, se demuestra en la forma, en las decisiones que tomamos. Y era lo que yo le decía el miércoles, ¿no? A veces podemos decir: es que voy a hacer esto, pero excluimos a Dios de esos planes.
y no estamos honrando a Dios. No buscamos honrar a Dios, buscamos satisfacer nuestras necesidades. Entonces eso se vuelve un ídolo en nuestro corazón que nos impide adorarle sin reservas. Y estas palabras, termino con estas palabras, lo estamos resumiendo cada historia para llegar a la conclusión. Estas son palabras de Dios que le dice a Elí: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Recuerda estas palabras: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Se oye bonito las primeras, ¿verdad? Yo honro al que me honra. Pero si seguimos, yo humillo al que me desprecia, híjoles, ya nos preocupamos. No busques honrar otra cosa. No vale la pena. Entonces llevamos dos cosas. Nuestra adoración se demuestra en la forma en que sirvo. Porque recordemos que el servicio es un mandato de Dios. Pero la forma en que sirvo es diferente. Porque yo puedo estar sirviendo con un corazón lejos, con un corazón cargado, con un corazón angustiado, preocupado, molesto quizá. O con un corazón buscando reconocimiento, buscando sentirse útil por necesidad. Y la segunda cosa es esta: la adoración se demuestra en la manera que honras a Dios. Si estás deshonrando a Dios, no puedes adorar a Dios, no puedes tener esa adoración sin reservas. Entonces cuida eso que estás honrando. Yo creo que si analizamos y nos ponemos a pensar, hay algo quizá que estamos honrando más que a Dios. Puede ser una persona, puede ser tu trabajo, puede ser alguna cosa material que tú estés honrando más. Darle esa estima más que a Dios, darle ese lugar más que Dios. Continuamos con la tercera historia. ¿Cuál fue la tercera historia de nuestro libro? Ahora sí, Abraham, un padre que confió en Dios. Ahora, ¿cómo vemos? Y es la historia en donde él sacrifica, o le dice Dios que sacrifique a su hijo Isaac, su primogénito, ¿verdad? El hijo de una promesa. Ok, en esta historia, ¿cómo ves a Abraham? ¿Qué nos dice? ¿Cómo está su corazón de Abraham? Puesto en Dios, confiado, ¿sí? Pero ¿cuál fue el proceso que él tuvo que vivir para llegar a ese punto? ¿Cómo fue antes? Confianza, obediencia, honra, amor. Eso se caracteriza. Pero si vamos un poco atrás en la vida de Abraham, quería solucionar las cosas a su manera, incluso las promesas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a su manera? ¿Te acuerdas de esa parte de la historia? En donde Dios le dice: sí, vas a tener una nación grande, te voy a bendecir. Pero ¿qué hace Abraham? No creía. ¿Qué hizo? Se las ingenió, ¿verdad? ¿Y qué hizo? ¿Te acuerdas? Tuvo hijos con Agar, que era la criada, y no esperó la promesa de Dios. Y eso hizo que la bendición o la promesa que Dios tenía se alargara, ¿no? Pero yo creo que, y yo platicaba ayer con Giovanni y le digo, yo creo que Dios tenía el tiempo, porque si le promete, vamos a decir, le promete y al año le da el hijo, no iba a tener esa confianza como lo tuvo en esta ocasión para llegar a esa situación. Dios lo estaba preparando. Sí, fue un alargamiento por su pecado, por esa parte, ¿no? De querer solucionar las cosas a su forma. Pero aún todo el proceso que Abraham tuvo que vivir para llegar a ese punto de confiar, para llegar a ese punto de decir sí, o sea, yo confío en Dios y voy y lo voy a hacer. Entonces fue un proceso, pero vemos en el corazón de Abraham que antes de llegar a este punto se sentía autosuficiente y el miércoles el pastor me comentaba eso, ¿no? Y es verdad. Esa parte de la autosuficiencia la vemos en estos 4 personajes de la historia. Entonces aquí vemos cómo él quería solucionar las cosas a su forma. Pero por la gracia de Dios, Abraham fue capacitado para confiar en el poder y el plan de Dios. Por el poder de Dios, Abraham creyó sus promesas y obedeció, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de la confianza, ¿Cómo está tu corazón en estos aspectos? ¿Confías en Dios? ¿Crees que Él es lo suficientemente sabio, bueno y poderoso para llevar a cabo toda su voluntad y llevarte a ti y a tu familia con seguridad a Él? ¿Realmente creemos esto? Porque hay tantas promesas, pero a veces dudamos de ellas. Y yo creo que a todos nos ha pasado y hemos estado en esa postura de Abraham, de aunque Dios nos lo prometió, estamos dudando. ¿Será que Dios lo va a hacer? Lo puedes escuchar diciéndote: soy el Dios Todopoderoso, confía. No temas, yo estoy contigo, yo te voy a proveer, yo te voy a dar lo que necesitas. ¿Confías en Dios aún a pesar de las situaciones difíciles?
porque yo creo que todos hemos pasado situaciones complicadas en donde nuestra confianza se prueba, ¿no? Decimos, confiamos, sí, Dios, yo confío, y luego pasa algo, se quebranta nuestro corazón. ¿Cómo estamos en la confianza hacia Dios? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás como Abraham en ese momento o tiempo atrás? Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Génesis 15:6. Y fue cuando él le hace esa promesa de que su descendencia va a ser grande. Entonces, hablamos de la adoración como servicio. Hablamos de la adoración en la manera que honras a Dios. Y en la historia de Abraham podemos ver la adoración a través de nuestra confianza. Si tú confías en Dios, estás adorando a Dios. Pero si hay esa duda, necesitamos ser fortalecidos ahí. Porque no podemos tener una adoración sin reservas si tu corazón no está confiando en las promesas y en los planes de Dios. Entonces debemos aprender a desarrollar una confianza al punto de que Dios nos pida algo y nosotros digamos sí, como lo hizo Abraham. Porque no era fácil lo que él estaba pidiendo a Abraham. No era nada fácil, y por ahí nos compartían algunas enseñanzas de esto, ¿no? Entonces es importante que tú analices esa parte. Y la cuarta historia, me amas más que esto. Si hablábamos de la historia de ¿quién? De Pedro. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la historia? Cuando Pedro, ¿qué? Niega a Jesús. Él muy seguro de sí. No, yo no te voy a negar. ¿Cómo podíamos ver a Pedro? Era débil, incrédulo, se sentía autosuficiente, temía a la opinión de las personas, a la burla y a la persecución. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Pedro lo negaría, pero parece que a Pedro olvidó que Jesús lo sabía todo, ¿verdad? Parece que a Pedro se le olvidó ese punto. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, ¿me vas a negar? Y él, no, Señor, no te voy a negar. ¿Me vas a negar 3 veces? No, Señor. Pedro convivió con Jesús, sabía que él conocía nuestro corazón, que él conocía todo, y aún así se le ocurrió contradecirlo en esto. ¿Cuántas veces estamos en esa postura? Donde Dios te está diciendo, es que esto es lo que tienes que... No, Señor, es que yo me voy a ir por acá. No, pero es que es por aquí. No, pero es que esto es. ¿Y dónde terminamos? En el mismo lugar. Pero nos lastimamos en ese atajo, ¿no? En ese proceso. Entonces parece que a Pedro se le olvidó quién era Jesús. El Señor sabía que Pedro sería débil y que fallaría, como todos nosotros. Él sabe que vamos a fallar. Él sabe que nos equivocamos. Él sabe que vamos a caer. Y aún así, ¿qué pasa? Dios está ahí, amándonos, dándonos la mano para restaurarnos. En medio de esta historia podemos ver la misericordia y el amor de Jesús. ¿Puedes verlo en tu vida? ¿Puedes ver esa misericordia tan infinita? Y en nuestro tiempo de adoración yo recordaba eso. Mi vida no puede estar mejor si no es en las manos de Dios. No hay otra forma. Y así es contigo también. Aunque nos equivocamos, aunque le negamos, aunque dudamos, Dios sigue siendo fiel. Porque Dios va a seguir siendo Dios aún a pesar de tus errores y los míos. Entonces aquí vemos cómo la adoración se demuestra a través de ese amor hacia Dios, de ese servicio también, y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Cómo está tu corazón en estos aspectos? ¿Amas realmente a Dios? ¿Estás dispuesto a servirle aunque esto te lleve a sacrificar algo de tu vida? Ay, es que esto se me ha pesado, es que pues ya di mucho. No, es que tengo otras cosas que hacer, mi trabajo. ¿No vale la pena más servir a Dios que otra cosa? No, Dios te dice, busca primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. ¿No te dice eso Dios? ¿Por qué seguimos dudando? ¿Por qué seguimos poniendo otras cosas por encima de lo que Dios nos pide? Cuando sirves, ¿estás recordando para quién lo haces? ¿Estás dispuesto a apacentar a las ovejas? Porque cuando Jesús viene a Pedro después de haberlo negado, con ese amor, y le dice, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que estos? Otra vez a Pedro se le olvidó que Jesús lo sabía todo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que estos? Tú lo sabes todo, Señor. ¿Qué te puedo decir? Parece que otra vez a Pedro se le olvidó que Jesús conocía su corazón y que a pesar de que había fallado, Dios estaba allí para restaurar su vida, porque él iba a ser útil. Y después le dice, apacienta mis ovejas, cuida de aquellos que me siguen. Por eso yo puse esa pregunta, ¿estás dispuesto a apacentar las ovejas?
porque ese es el mayor trabajo que tenemos delante de Dios, apacentar esas ovejas, ayudar a aquellos. ¿Y qué tenemos que invertir aquí? Tiempo, esfuerzo, economía, quizá, no sé, hay tantas cosas que influyen en este punto. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿O todavía nos pesa y nos cuesta trabajo? Entonces ahí vemos cómo la adoración se demuestra a través de tu amor, que se demuestra a través de tu servicio hacia las personas. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Qué estaba pasando en ese momento cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y otra vez, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esta situación? ¿Por qué le pregunta otra vez? Y yo creo que Pedro es como, pues, ¿por qué me estás preguntando si ya te dije? ¿Qué pasaba en el corazón de Pedro? Estaba descubriendo su ídolo. El creer, no es que sí, no te voy a negar porque yo puedo, porque yo he dicho que no. Seguro, era débil, como tú y como yo. No te sientas, y me gusta ese versículo cuando dice, aquel que esté firme, cuide que no caiga. Ninguno de nosotros estamos exentos de estas situaciones, ninguno. Yo no puedo decir, no, sí, yo estoy bien segura que la siguiente prueba yo voy hacia adelante, sí, lo declaro, bla, bla, bla. Seguro, porque ahí es donde está tu confianza, y no podemos decir eso porque el enemigo está mirando y conoce nuestras debilidades, y debemos de estar listos en esa situación. Decirle, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, y le deja esa tarea, apacienta mis ovejas. ¿Cuáles son los ídolos que identificamos en estas 4 historias? Sin ver allá, a ver, díganme, ¿qué identifican ustedes como ídolos en estas 4 historias? Porque tienen algo en común, por eso nos las dejaron en este tema, adoración sin reservas. La autosuficiencia, ¿qué más? La desconfianza, irresponsabilidad, la preocupación, porque a Pedro le preocupaba la apariencia, ¿no? Porque cuando a él van y le preguntan, ¿conoces a Jesús? No, yo no lo conozco. Imagínate. ¿Qué más? El afán, la independencia, autosuficiencia, servicio a ministerio, afán, preocupación, ocupaciones, la carga de trabajo, el estado emocional, tu ego de querer tener una buena reputación, el temor, la burla. La pregunta es, ¿cuál de esos ídolos hay en nuestro corazón? Y a veces esas preocupaciones, nos desvían del propósito de Dios, ¿sí? Nos hacen desconfiar, y si se fijan todo va como de la mano, igual que en el primer capítulo. Entonces, ojalá que tú hayas descubierto esos ídolos en tu corazón y que decidas trabajar en ellos, porque Dios está ahí para ayudarte. Dios quiere que nos demos cuenta de esos ídolos para quitarlos de nuestro corazón y que podamos tener esa adoración sin reservas para Él. Todas esas cosas impiden tener una adoración sin reservas para Dios, porque nuestro corazón está enfocado en otra cosa. Nuestra mente está desconectada de Dios a causa de todo esto. Ahora sí vamos, ¿qué es la adoración? Y vamos a ir sacando con estas 4 historias, ver cuáles son los puntos importantes que nos habla de la adoración. A través de Marta, la adoración a través del servicio con la actitud correcta, porque lo vimos en Marta. Servicio con la actitud correcta, porque acuérdense que dijimos, podemos estar sirviendo, pero estar molestos, estar enojados. Ay, es que me tocó el aseo, ay, me toca ir a compartir, ay, es que esto. No estamos adorando a Dios con servicio porque no lo estamos haciendo con la actitud correcta. Del 0 al 10, quiero que te pongas tú en tu hojita que estás apuntando. ¿Cómo haces esto? Del 0 es sirvo con una actitud definitivamente que no es correcta. Del 10 es sirvo con la actitud correcta siempre. ¿Cómo te identificas tú? ¿Cómo te calificas tú en esta área? ¿Qué tendrías ahí? Al servir a Dios estamos adorándolo, pero también estamos obedeciendo, puesto que es un mandato de Dios mismo, ¿sí? De Marta aprendemos que la vida de fe no consiste solo en servicio, necesitamos también tiempos refrescantes con Cristo. Nuestro servicio debe venir de un corazón gozoso de la gracia de Cristo. Ahí es donde les digo, cómo servimos tiene que ver. Entonces, adoración es servir con la actitud correcta. Vamos a decirlo, adoración es servir con la actitud correcta. Porque si tú estás sirviendo,
pero no lo estás haciendo con esa actitud correcta, recordando que lo haces para Dios, entonces no vas a poder tener esa adoración sin reservas para Dios. Seguimos adelante. Elí. La adoración a través de la honra a Dios, que significa complacer y glorificar a Dios, tenerlo en una estima superior. Elí nos enseña eso, que adoramos a Dios en la forma que le honramos, en la forma que complacemos y glorificamos a Dios. Recuerda que honramos a Dios con toda nuestra vida, es decir, desde nuestros pensamientos más profundos hasta las emociones y acciones que llevamos a cabo. Recuerda que con todo esto honramos a Dios, y no con esto quiero decir, bueno, es que no voy a sentir esta emoción, no, porque eso es normal y natural. El punto es que no te lleve a tener esa actitud equivocada delante de Dios, a tener esos pensamientos equivocados delante de Dios. Entonces, la primera fue adoración es servir con la actitud correcta, ¿sí? La segunda es adoración es honrar a Dios, complacer y glorificar a Dios. Entonces, adoración es honrar a Dios, glorificarlo y complacerlo. La siguiente, que es Abraham. Adoración a través de la confianza, es decir, creer y descansar en Él y obedecer sus mandamientos sin importar lo que cueste. Híjole, sin importar lo que cueste. Porque acuérdense que la confianza es creerle a Dios. Y al creerle va de la mano con la obediencia. Porque yo le creo, entonces voy a hacer esto que Él me pide, ¿sí? Nuestra confianza en Dios depende de qué tanto lo conoces, de cómo está nuestro corazón, y esto ayudará a quitar esos ídolos de autosuficiencia. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en Dios. Porque yo estoy diciendo, Dios, confío en que tú me estás prometiendo esto. Entonces ya no me creo yo autosuficiente. Ya digo, ok, tengo que depender de Dios. En esto no puedo, necesito de Dios. Voy a hacer yo esta parte que me toca, pero Dios hará el resto. Entonces, adorar significa confiar y obedecer a Dios. Dijimos que adorar, el primero, ¿cuál era? Es servir con una forma correcta, de una forma correcta. La 2, adorar es honrar a Dios. La tercera es, adorar es confiar y obedecer a Dios, porque van de la mano. Y en la número 4, Pedro. Adoración a través del amor que se demuestra a través del servicio, especialmente en el cuidado de aquellas personas sin olvidar a quien servimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo adoramos a Dios? Amándolo, sirviendo a otros, estando atento de las necesidades de alguien más. De esa manera estamos adorando a Dios. Pero no olvides que cuando tú haces algo por alguien, no lo estás haciendo por esa persona, lo estás haciendo para Dios, porque es algo que Dios nos deja también, el tener cuidado de aquellas personas, aquellas ovejas. Nuestro amor por Dios depende de la manera en que nos relacionamos con Dios, es decir, en la manera de servir, tratar a los demás, la manera de hablar, de pensar y de actuar, aun cuando nos encontramos solos, ¿sí? Tu amor va a depender, entre más te relaciones con Dios, más vas a aprender a amar a Dios. Y entre más ames a Dios, vas a tener, ahora sí que la facilidad de tener a lo mejor ese trato con las personas, de orar por esa necesidad, de estar al pendiente de alguna situación, sin olvidar que el primer a quien está sirviendo es a Dios. Entonces, el primero fue, adoramos a Dios en la manera que servimos, o al servir de la manera correcta. El segundo fue, adoramos a Dios cuando lo honramos. El tercero fue, adoramos a Dios cuando confiamos y obedecemos. Y la cuarta es esta, adoramos a través del amor a Dios. Entonces son 4 áreas importantes. El servicio, lo cual todos tenemos, la honra, ¿cuál fue el tercero? La confianza y el amor. Ahora, ¿cómo estamos en estas 4 áreas en nuestra vida? ¿Qué tanto estamos confiando? ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos amando a Dios? Cuida tu adoración en las siguientes áreas: servicio, honra, confianza, que es la obediencia, y el amor. Porque a veces teníamos, bueno, yo les comentaba eso el miércoles, tenemos como la idea de que la adoración era tener un tiempo apartado en donde oramos, en donde cantamos. Sí, es eso también, pero también tiene que ver con estas 4 áreas en nuestra vida, y aún con mucho más, ¿sí? La manera en que adoramos es a través del servicio, a través de la honra, a través de la confianza, que es la obediencia, y a través del amor a Dios. Y ahora que tomamos el tiempo de adoración con Giovanni, se nos hacía
empezamos adorando, pero de repente como que Dios, y te pongo en tus manos. Ay, no, pero acuérdate que es adoración. ¿Por qué? Porque no lo tenemos como algo habitual en nuestra vida. Y regresábamos otra vez al tiempo de peticiones y decíamos, no, pero es un tiempo de adoración, ok. Y regresábamos otra vez al tiempo de adoración. ¿Por qué nos pasa eso? Porque no estamos acostumbrados a hacerlo, lo cual necesitamos hacer. Tener ese tiempo de adoración para Dios. Y si en una de estas áreas estamos fallando, entonces ahí cuando Dios viene y quiere ayudarte a que tú tengas esa adoración sin reservas para Él y que tú tomes ese tiempo. Qué importante es que nuestra adoración sea así, una adoración sin reservas, que no nos quedemos con nada, que podamos ir delante de Dios y que podamos decirle todo lo que Él es, dar gracias por todo lo que Él hace en nuestra vida, recordar en nuestra vida todo lo que ha hecho, porque Él es Dios. Entonces, fue así como en estas 4 historias podemos ver 4 aspectos importantes de una adoración sin reservas. Te animo a que tú sigas leyendo el libro. El capítulo 3 creo que es sobre el primer mandamiento, si no mal recuerdo, de suma importancia, y nos habla de ese primer mandamiento. Este capítulo también está muy bueno, en donde vamos a analizar esa parte de los mandamientos que a veces dejamos atrás. Entonces decimos, bueno, es que era la ley antigua, ¿no? Pero ver que tiene una importancia muy, muy importante en tu vida hoy en día. Entonces te animo a que esa adoración sin reservas la puedas tener tú delante de Dios, que no haya algo que obstaculice esa adoración. Vamos a tomar este tiempo y quiero que ahí con tus palabras adores a Dios. Que si hay algún área que tú dices, bueno, es que a mí me ha fallado el confiar en ti, ayúdame a confiar, a tener esa confianza plena. O quizá a mí me ha fallado el servirte de la manera correcta. Perdóname y ayúdame a poder hacerlo. O quizá no te he honrado como tú lo mereces. Cuando estoy lejos, cuando creo estar sola, ahí es donde ya no te honro. Por quedar bien quizá con alguien. O a lo mejor tú dices, bueno, me ha faltado el amarte, el tener ese amor por ti. Toma este tiempo y que seas tú poniéndote en manos de Dios, sabiendo qué área necesita ser restaurada en tu vida, para que tengas esa adoración sin reservas delante de Él, porque Dios lo merece. Porque nosotros necesitamos hacerlo para Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque aún a pesar de nuestro corazón, de nuestros errores, de nuestra desconfianza, aún a pesar de fallarte en el amor hacia ti, tú permaneces fiel. Tú nos amas aún sobre todas las cosas y tu amor es incondicional. Gracias, Dios, porque a través de estas historias podemos entender cómo llevar a cabo esa adoración sin reservas en nuestro corazón. Podemos descubrir esos ídolos en nuestro corazón y podemos darnos cuenta que no somos tan diferentes, Dios, de aquellas personas que adoran a esas imágenes. Quita, Padre, esa parte de nuestra vida de juicio sobre otros, Señor. Que podamos, Señor, vernos a nosotros mismos reflejados en ti, Dios, y ver en qué área necesitamos ser restaurados. Padre, y así como tú veniste a la vida de Pedro, que seas tú en nuestra vida ayudándonos a restaurar esas áreas que necesitan ser restauradas, Dios.
Ayúdanos a tener esa adoración sin reservas delante de ti. Dios, tú mereces lo mejor de nosotros. Y Padre, que esos pensamientos, que esas palabras, que esas acciones equivocadas sean cambiadas en nuestra vida. Que podamos ser conscientes, Señor, en el área que te estamos fallando. Y que podamos ir a ti, Señor. Que podamos ir a tus pies. Que podamos ponernos a cuentas delante de ti. Y que seas tú dándonos esa restauración que necesitamos en nuestra vida. Dios, tú mereces toda nuestra adoración. Enséñanos a adorarte con todo lo que hacemos, Dios. Que no olvidemos quién eres tú. Que no olvidemos lo que tú has hecho en nuestra vida. Padre, y que estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, nuestro mejor esfuerzo, a hacer la mejor inversión en ti, Dios, porque vale la pena. Gracias por mis hermanos, Señor. Te pido que seas tú ayudándoles en cada área. Padre, que seas tú perfeccionándonos en esas debilidades. Que podamos confiar completamente en ti. Y que en medio de la duda recordemos que tú eres un Dios real. Que tus promesas son reales. Padre, y que en medio de esa honra que te estemos dando, siempre recordemos que es para ti, Señor. Y que por muy alejados que pareciera estar, Señor, te seguimos honrando, Dios. Y que al servirte nunca olvidemos que lo hacemos para ti, Señor, no para las personas. Y que lo hagamos de la mejor forma, en donde disfrutemos el servirte. Padre, y que nuestro amor se refleje en todo lo que somos, Señor. Que nuestro amor por ti se refleje en todo lo que hacemos, Padre. Que seas tú, Señor, con nosotros. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es infinita. Gracias, Dios, por todo lo que haces. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este audiotema. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas más información sobre este tema, contáctate con nosotros. También te invitamos a que lo compartas entre tus contactos y a través de esto construyamos una vida mejor. Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un lugar para ser transformado para una vida mejor. Para una vida mejor.